Hola. ¿Qué pensarían si les digo que hay algo que puede ayudar a estar más contentos, a disfrutar más de las cosas, a encontrarle más sentido a la vida, a tener mejor salud e incluso a vivir más años? ¿Saben qué es eso? No es esto. Son las buenas relaciones interpersonales. Las buenas relaciones interpersonales para muchos son la clave de una vida feliz. Tanto así que al principio le puse de título a esta charla el ingrediente secreto de la felicidad. Pero luego pensé, la verdad es que no es tan secreto. Se sabe muchísimo al respecto y les quiero contar un poquito sobre eso. Yo me dedico, como mencionó Jesús, a la psicología positiva, el estudio científico de la felicidad y el bienestar. Y hace más de 20 años, uno de los pioneros de este campo, que se llamaba Christopher Peterson, profesor de la Universidad de Michigan, dijo que todo lo que se había estudiado sobre la felicidad se podía resumir en 3 palabras. Other people matter, en español, los demás importan. Y tenía razón y fue premonitorio porque desde mi perspectiva, si vemos cómo ha evolucionado el estudio de la felicidad, cada vez se ha vuelto más relacional. Hace unos meses se me ocurrió ver si esta intuición o esta idea mía era así en los datos y me puse a buscar el número de artículos de investigación en las revistas más importantes sobre felicidad y bienestar, revistas arbitradas, que usaban el término relación como una de las palabras claves. Y encontré esto, si ven la línea morada, es el número de artículos que hablan sobre relaciones. Y vemos cómo a través de los años ha subido. Al final baja, pero es que lo hice en junio, entonces es la mitad de ese año, pero seguramente siguió subiendo. Entonces no hay duda que las personas interesadas en estudiar el bienestar, no solo psicólogos, sino muchos economistas también, cada vez están más conscientes de que cómo interactuamos unos con otros es probablemente el factor más importante para una vida plena. Como les decía, los datos indican que las personas que tienen buenas relaciones con otros están más contentas, le encuentran más propósito a la vida, dan más a los demás, son más resilientes ante las adversidades y, como mencionaba, incluso son más longevos. Ahora bien, ¿qué es tener buenas relaciones interpersonales? En mi lectura de la literatura y de mi experiencia de más de 35 años como psicoterapeuta, he llegado a la conclusión que hay 4 elementos que caracterizan prácticamente a todas las buenas relaciones entre las personas. Y me lo imagino como una especie de brújula con 4 puntos cardinales, que son la positividad, la curiosidad, el aprecio y la bondad. Y quisiera contarles un poquito sobre cada una de ellas y evidencia sobre cada uno de estos aspectos. Hablemos de la positividad. ¿A qué nos referimos? Las emociones positivas son aquellas emociones que nos gusta sentir, que son agradables. No es que sean emociones buenas o emociones malas, sino que son las emociones que nos gusta experimentar. Quien más las ha estudiado es una investigadora que se llama Barbara Fredrickson, de la Universidad de Carolina del Norte, y ha ido a diferentes países para ver cuáles son las emociones agradables que la mayoría de las personas sienten con frecuencia y pueden distinguir unas de otras. Son 10, a ver si me acuerdo, que son la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, la diversión, el asombro, el orgullo y el amor. Estas son emociones que se sienten en muchas culturas distintas y con mucha frecuencia. Y no les sorprenderá saber que las personas más felices tienden a sentir más emociones de este tipo que emociones como la ira, la tristeza o la ansiedad, aunque todas son parte de la vida, todos sentimos de todo. Algo interesante es que las emociones, entre comillas, negativas o difíciles, pesan más que las emociones agradables. Un autor que me gusta mucho, que se llama Dan Tomasulo, usa esta imagen. Dice que nos imaginemos que las emociones difíciles, por ejemplo el enojo, son como una piedra. Y las emociones agradables, como la esperanza, la alegría, son como una plumita. ¿Cuántas plumas necesitamos para balancear el peso de la piedra?
Por eso, las personas que se sienten muy satisfechas con su vida no experimentan un poquito más de emociones positivas, sino muchas más emociones positivas que emociones negativas. Algo muy interesante es que normalmente tendemos a pensar que las emociones son algo individual, interno. Sin embargo, las investigaciones más recientes muestran que podemos pensar que las emociones se dan también en el espacio entre las personas, porque hay un fenómeno que se llama resonancia de positividad, que quiere decir que cuando dos personas están juntas y experimentan una emoción agradable, ¿qué creen que pasa? Por un lado, seguramente ya han observado que las posturas corporales se sincronizan inconscientemente, pero no solo eso, hoy en día sabemos que también se sincroniza el ritmo cardíaco y ciertos patrones de actividad cerebral. Esta experiencia hace que nos sintamos con más energía y se ha visto que cuando las personas tienen con frecuencia este tipo de emoción positiva compartida, son más felices. Algo interesante es que esta emoción positiva compartida no se da solo en nuestras relaciones más íntimas, con nuestra pareja, nuestros mejores amigos o nuestros papás. Este tipo de emoción compartida se puede dar en las llamadas interacciones leves o tenues. También se da cuando le sonríes a la persona que te topas en el pasillo, aunque no la conoces, alguien que trabaja en tu mismo piso y se sube al elevador contigo, incluso un desconocido con el que entablas una conversación superficial mientras esperas el camión. O sea que tanto las relaciones cercanas como esas aparentemente superficiales contribuyen a nuestro capital de bienestar. Pasemos a hablar de la curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato. Nunca he entendido bien por qué. Pero para las relaciones entre las personas, la curiosidad no es nociva. Me atrevería a decir que tiende a ser muy buena para la mayoría de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos sentirnos conocidas y nos gusta conocer a los demás. Y a la mayoría de las personas le gusta sentirse vista, sentirse entendida. A veces ya cuando pasamos mucho tiempo con alguien, pensamos que ya lo conocemos y ya no nos parece tan interesante. No sé, recuerden cuando estaban empezando a salir con alguien o simplemente conociendo a una amiga nueva, seguramente se acuerdan de tomar un café que se extendió durante horas y hablaron, se les pasó el tiempo rápido y tenían mucha curiosidad por conocer a esa persona. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, pues ya no nos parece tan interesante, porque pensamos que ya la conocemos. Estaba leyendo hace pocos días un artículo en el New York Times sobre cómo tener más alegría en la vida. Y hablaban de un lema que es vive cada día como si fuera el último, probablemente derivado de la filosofía estoica que habla también de la importancia de tener conciencia del final y de la muerte. Y para el artículo entrevistaron a una mujer que tristemente acababa de recibir un diagnóstico de que una enfermedad grave había regresado y que estaba muy enferma. Y ella decía que cuando la gente le decía que viviera al máximo cada día, se sentía muy angustiada, que no le servía, que más bien ella había llegado a la conclusión que quería vivir cada día no como el último, sino como el primero. Vivirlo como un niño pequeño, con curiosidad, con ganas de explorar, con ganas de jugar. Me pareció muy interesante esta idea de qué pasaría si vivimos al menos un pedazo de cada día como si fuera la primera vez. ¿Qué notarías si es la primera vez que entraras al ITAM o la primera vez que ves bien a tu hermana? Heráclito decía que nunca se pisa el mismo río dos veces. Y en cierta manera, de maneras sutiles, las personas tampoco somos las mismas. Constantemente estamos transformándonos y no hablamos con la misma persona cada día. Respecto a la curiosidad, también quería mencionar que el 80% de los días alguien nos comparte una buena noticia. ¿Lo pueden creer? Y se ha visto que cómo respondemos a esas buenas noticias predice mucho de la fortaleza de esa relación. Y el elemento principal es si respondemos con curiosidad. Si alguien nos cuenta una buena noticia y le hacemos preguntas, nos interesa, le mostramos que queremos saber más de lo que nos está contando, eso va reforzando cada vez más nuestra relación. Y hablemos ahora del aprecio, porque las ganas de conocer van de la mano del aprecio. ¿Qué es el aprecio? Pues es
reconocer y notar lo valioso o lo meritorio de algo o de alguien. Quienes de aquí estudian finanzas o economía, negocios, pues seguramente van a entender muy bien que cuando una moneda en el mercado cambiario o una acción en la bolsa se aprecian, ¿qué quiere decir? Que aumenta su valor, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de lo bueno, de lo hermoso, de las fortalezas de las personas, esto enriquece muchísimo nuestras relaciones. Pero ahí nuestra biología nos hace jugar una mala pasada, que es que tenemos todas las personas algo que se llama el sesgo cognitivo de negatividad. Es decir, que tenemos una tendencia a ponerle más atención y darle más peso a lo que está mal que a lo que está bien. Esto tiene una razón evolutiva. Como especie, para sobrevivir, pues hemos tenido que desarrollar la capacidad de notar el peligro y el riesgo. Pero también tiene su contraparte, que es que nos cuesta trabajo realmente apreciar. Un profesor de la Universidad de California en Berkeley, que se llama Rick Hanson, dice esto que me gusta mucho. Dice que nuestra mente tiene teflón para lo bueno y velcro para lo malo. Y así es, ¿no? Pero podemos hacer esfuerzos para ir creando también velcro para lo bueno, poniendo atención a lo que está bien en nuestra vida. Y me voy a contradecir porque hace un minuto les conté sobre esta idea de vivir cada día como si fuera el primero. Pero también hay evidencia de que es una muy buena idea vivir cada día como si fuera el último. Les decía, viene desde la tradición estoica, o a lo mejor también desde otras tradiciones, y hay investigaciones al respecto. Una que se me hace muy bonita es de la doctora Sonia Lyubomirsky, de la Universidad de California, Davis, quien les pidió a un grupo de personas que durante un mes vivieran como si fuera el último mes que iban a vivir en esa ciudad, como si fuera el último mes antes de mudarse a vivir a otro lado. ¿Y qué creen que pasó? Después de vivir un mes como si fuera el último mes que iban a estar ahí, reportaron niveles mucho más altos de aprecio y de emociones positivas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que para muchas cosas de la vida hay verdades contradictorias. Entonces, es cierto, es importante vivir como si fuera el primer día y también vivir como si fuera el último día. Y quisiera hablar ahora sobre la bondad. La bondad debería ser algo obvio, ¿no? Es evidente que es importante ser buenas personas, ser buenos unos con otros. Esto está en el centro de muchas tradiciones espirituales. ¿Y qué es la bondad? Pues querer el bien del otro y hacer cosas por promover el bien del otro. Pueden ser cosas muy pequeñas, como detenerle la puerta a alguien que viene cargando cosas pesadas, ayudar a un compañero que no le entendió al último problema de la tarea, hacer donativos. Fíjense que se ha visto que con estudios de imágenes del cerebro, que cuando las personas en un experimento hacen donaciones virtualmente a través de una computadora y les miden la actividad cerebral, al donar se activan las zonas que tienen que ver con el gozo y la alegría. O sea, que el dar a los demás contribuye a nuestra felicidad. Otro estudio muy bonito, hecho por Michael Norton de la Universidad de la Escuela de Negocios de Harvard y Lara Acnin de la Universidad de British Columbia, tomaron a un grupo de estudiantes, como ustedes, y les dieron a todos un sobre, a cada uno un sobre, algunos con $20, otros con $50. Los dividieron a la mitad. Una mitad tenía que gastarse el dinero que le había tocado antes de que acabara el día en ellos mismos. Y la otra mitad tenía que gastar el dinero que les había tocado antes de que acabara el día en otras personas. Y al final del día encontraron que solo los que gastaron dinero en otros tuvieron un aumento en su nivel de bienestar subjetivo y que no importaba si se gastaban $20 o $50. Lo importante era el dar. Las características de las relaciones interpersonales, esta conjunción de aprecio, bondad, compartir emociones agradables, hoy en día puede predecir cómo va a ir una relación. Los estudios más famosos sobre las relaciones de pareja y las parejas felices y las parejas que perduran
hechas por John Gottman, han encontrado que pueden predecir, observando 10 minutos de interacción, pueden predecir con un 90% de confiabilidad si una pareja va a durar o se va a separar. Y lo que han encontrado es que es la tasa o proporción de interacciones positivas a negativas la que predice si la pareja va a seguir junta. ¿Y saben cuál es esa tasa? Yo, antes de saber esto, pensaba, bueno, pues ha de ser 1 a 1, ¿no? Como que cada vez que se pelean, luego se contentan. Pues no, resulta que la tasa, así como el sube y baja del que hablamos, es muy impactante. Las parejas que se llevan bien tienen 5 interacciones positivas por cada una interacción difícil o negativa. Estudios similares en las relaciones entre profesores y estudiantes han encontrado que las buenas relaciones entre estudiantes y profesores también tienen 3 interacciones positivas por una interacción negativa. Los estudios hechos en equipos de trabajo y en equipos de alto rendimiento han encontrado que aquellos equipos en los que hay más preguntas que aseveraciones, más curiosidad, son los que reportan o los que demuestran mayores niveles de eficacia. En fin, lo último que quería contarles es que para mí, cuando pienso en estas características, cuando pienso en emociones positivas, en curiosidad, en aprecio, en bondad, no puedo dejar de pensar en la palabra amor. Y quería terminar, y no me refiero solo al amor romántico, sino al amor que se da entre todas las personas, a todos los tipos de cariño que pueden existir entre las personas. Y quisiera terminar con una frase que me gusta mucho, de George Vaillant, uno de los directores del famoso estudio de Harvard sobre el desarrollo de las personas. No sé si han oído hablar de ese estudio, el Grand Study que han hecho en Harvard, que llevan 80 años siguiendo a un grupo de, en aquel entonces, estudiantes, hoy en día centenarios, los pobres que todavía quedan, los han seguido a lo largo de todos estos años para tratar de encontrar el secreto de qué lleva una vida feliz, qué predice una vida plena. Y lo que han encontrado, en las palabras de uno de los directores, es esto: la felicidad es amor. Punto. Gracias.